Antes de comenzar con el tema de factorización, tenemos que tener claro estos conceptos que son muy importantes: máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Y pues para entrar al tema de máximo común divisor y mínimo común múltiplo, tenemos que definir cuáles son los números primos. Aquí puse unos ejemplos de los números primos, del 2, el 3, el 5 y el 7, pero realmente lo que nos interesa es saber identificar cuando un número es primo o no es primo. Aquí pues la respuesta es: el número que se eligió solo puede ser divisible entre la unidad y entre el mismo número. Por ejemplo, si tenemos el 24, el 24 lo puedes dividir entre el mismo, ¿sí? Si lo divides entre el mismo, te da como resultado un 1, no tiene residuo. Si lo divides entre 2, te va a dar 12, como resultado 24, te va a dar 12. Entonces ahí ya no se cumple la condición, porque cuando un número es primo solo puede ser divisible entre el mismo y entre 1, y aquí pues notamos que también se puede dividir entre 2. Un ejemplo de un número primo puede ser el 23, que si lo dividimos entre 2 nos va a dar un residuo. Si lo dividimos entre 3 también nos va a dar un residuo. Por ejemplo, si lo dividimos entre 3, toca a 7, 7 por 3, 21, y nos dejaría un residuo de 2, y esto ya no sería factible. Por lo tanto, pues solamente se puede dividir entre el mismo, el 23, entre 23, da la unidad y no deja residuo. Y si lo divides entre 1, entre 23, es igual a 23 y no deja residuo. Entonces, por lo tanto, el 23 es un número primo. Otro ejemplo, podemos, por mencionar un número, el 13. El 13 es divisible entre 3. Sí puede dividirse entre 3, pero dejar un residuo. 3 por 4 es igual a 12, menos 13 deja un residuo de 1. El 13 se puede dividir entre 2, sí se puede, pero dejar un residuo. Se tocaría 6, 6 por 2, 12, y daría un residuo de 1. Entonces el 13 solamente se puede dividir entre él mismo y nos deja un residuo 0, y entre la unidad y nos deja como residuo 0. Entonces el 13 también es un número primo, y así es como los vamos a identificar. Un número primo solo puede ser divisible entre él y la unidad. Si es divisible entre otro número, ya no es un número primo. Una definición formal de lo que es el máximo común divisor nos dice que es el número que divide a todos los números y que es el más grande posible. Para obtenerlo se multiplican todos los factores con el exponente más bajo. El mínimo común múltiplo es el número que es múltiplo de todos y que es el más pequeño, y para obtenerlo se multiplican todos los factores con el exponente mayor. Para entenderlo mejor, aquí tenemos un ejemplo en el que se nos pide encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor entre el número 93, 62 y 124. Iniciamos operando con el 93. El 93 ¿se puede dividir entre 2 sin que deje residuo? No. El 93 solamente se puede dividir entre 3 sin que deje un residuo, o entre el mismo, pero ahorita nos interesa dividirlo entre 3. 93 entre 3 es igual a 9, y es igual a 31.
Entonces aquí ponemos el 31. El 31 es divisible entre 3, no se puede, entre 2 tampoco, entonces el 31 es un número primo y solamente es divisible entre él mismo y nos deja como un residuo 1. Aquí terminamos con lo que es el 93, ahora el 62. El 62 es divisible entre 3, no, pero sí es divisible entre 2 y el resultado de 62 entre 2 es igual a 31. Lo colocamos desde el lado izquierdo de la raya. El 31, como dije anteriormente, es un número primo, por lo tanto solamente se puede dividir entre él mismo y nos deja como un residuo la unidad. Del lado derecho de la raya que se pone, estos son los factores y estos son los números que nos va arrojando la división entre los factores. Ok, ahora con el 124. El 124 es divisible entre 2. Sí, 124 entre 2 es igual a 6. Da como resultado 62, y el residuo queda 0. Se divide entre 2 y como resultado queda 62. 62 es divisible entre 3, no, pero sí es divisible entre 2. Y como resultado del 62 entre 2 es igual a 31 y nos queda 0 de residuo. Es importante que siempre que hagamos la división nos dé 0 el residuo de esa división. Entonces es divisible entre 2, el 62 sí, nos da como residuo 31. 31 es un número primo que solo es divisible entre él y nos da como resultado la unidad. Entonces ya tenemos aquí los factores del 62, del 93 y del 124. Para calcular el máximo común divisor, un máximo común divisor nos dice que es la multiplicación de los factores con exponente más bajo. Esto es, aquí tenemos dos factores, que es el 3 y el 31. Aquí tenemos otros dos factores, que es el 2, el 31, y aquí tenemos factores que es el 2 y el 31 también. Iniciamos reconociendo cuántos factores hay. Tenemos 1, 2, 3 factores. Hay 3 factores que son el 3, el 31 y el 2. Estos son los factores, pero nos dice que es la multiplicación de los exponentes de los factores con exponente más bajo, perdón. Entonces aquí vemos que estos dos factores tienen exponente 1, aquí también tienen exponente 1, acá también. Pero ¿qué pasa? Aquí no se encuentra el 3 y aquí no se encuentra el 2 y aquí tampoco se encuentra el 3. Por lo tanto, los exponentes, los factores con exponente más bajo es 3 a las, aquí sería 2 a la 0 porque no está y es igual a 1. Aquí es 3 a la 0 porque no está el 3 y esto es igual a 1. Y aquí el factor elevado al exponente 0 también es el 3 porque no se encuentra y esto es igual a 1. Entonces los ponemos 3 a la 0 por 2 a la 0 por el 31, como se encuentra en los tres números como factor, el menor número 31 tiene un exponente a la 1 y lo ponemos 31 a la 1. Esto nos da como resultado 31. Este sería el máximo común divisor y el mínimo
el mínimo común múltiplo es la multiplicación de los exponentes, la multiplicación de los factores con exponente mayor. Aquí todos tienen exponente a la 1, aquí tienen exponente a la 1, pero aquí se ubica dos veces el 2. Entonces 2 por 2 es igual a 2 elevado a la 2. Entonces aquí es como si tuviéramos 2 elevado a la 2. Si escogemos los factores con mayor exponente, en donde el 31 tiene mayor exponente, notamos que en los 3 tiene el exponente elevado a la 1, así que es igual donde lo elijas, porque en los 3 números el exponente más grande que tiene es 1. Si escogemos el 3, solamente se ubica aquí y su mayor exponente también es el 1. Pero si escogemos ahora el 2, que es el otro factor que nos resta, notamos que aquí el mayor exponente no solo es este elevado a la 1, es elevado a la 2. Esto es igual a 31 por 3, sí, por 3, por 4. Esto es igual a 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, 93 por 4. 4 por 3, 12, 12 y 1, 9 por 4, 36 y 1, 37. Y este es el resultado del mínimo común múltiplo, 372. Y con esto pues se ve como finalizado la definición formal del mínimo común múltiplo y máximo común divisor. A continuación les mostraré una aplicación en la factorización donde nosotros vamos a identificar de forma intuitiva o calculándolo el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, para así identificar cuál es el factor común entre los números. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se va a aplicar una factorización de un caso que pues es indeterminado aún y que les enseñaremos más adelante, pero aquí lo importante es mostrarles cómo vamos a aplicar estas definiciones de máximo común divisor y mínimo común múltiplo en estas expresiones algebraicas. A veces tenemos expresiones muy grandes y no podemos identificar visualmente o de manera sencilla cuáles son los términos comunes en la expresión. Por ejemplo, en esta expresión podemos notar que el término común en todo es A, pero numéricamente pues a veces no es sencillo identificarlo. Ahora vamos a aplicar a estos conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo para llegar a factorizar estos términos. Iniciamos con el 34. El 34 es divisible entre 2 y no nos genera residuo. Si multiplicamos 2 por 17 es igual a 34 y nos deja 0 de residuo. Entonces es divisible entre 2 y nos deja 17. El 17 es un número primo, por lo tanto es solo divisible entre él y nos da como resultado un 1. El 51. El 51 es divisible entre 3. Nos da como resultado 17. El 17 es número primo, solo es divisible entre él y nos da como resultado la unidad. Y el 68 es divisible entre 2. 4 por 2, 8 y 3 por 2, 6. Nos deja como residuo 0. Entonces aquí ponemos 34. El 34 es divisible entre 2 y el resultado es 17. El 17 es un número primo, solo es divisible entre él mismo y nos da como
resultado de la unidad. Aquí tenemos los factores que se ven involucrados en los tres números. Como herramienta vamos a utilizar el máximo común divisor entre estos tres números. Recordando lo que vimos anteriormente, que es el producto de los factores con exponente menor. Aquí ubicamos que hay dos factores, el 2 y el 17, aquí el 3, el 17, y aquí el 2 y el 17. Por lo tanto hay tres factores diferentes. Esos factores son el 2, el 17 y el 3. Ok, aquí tenemos un 3 elevado a la 0 porque no aparece. Aquí tenemos un 3 elevado a la 1 porque sí aparece, y un 17 a la 1. Aquí un 17 a la 1 y un 3 a la 0. Entonces el factor 3 con menor exponente es 3 a la 0, porque no se ubica ni aquí ni aquí. Ahora el 2 aquí tiene exponente a la 1 porque aquí se encuentra. Aquí el 2 tiene exponente a la 0 porque no se encuentra. Y aquí el 2 tiene exponente a la 2 porque es multiplicar 2 por 2 es igual a 4, y eso es igual a 2 a la 2. Entonces el 2, o el factor con menor exponente, que es 2, es igual a 2 a la 0. Y el 17, como vemos, está en los tres números y su exponente menor es un 1. Por lo tanto, pues ponemos el 17 a la 1. Y esto es igual a 1 por 17. Esto es igual a 17. El máximo común divisor es el 17 y es el factor común que está en estos tres términos. Si notamos, ahora el 17 es un factor común en los tres términos porque se ubica en los tres términos, y también el A es un factor común en los tres términos. Entonces el factor común es igual a 17A. Y si a esta expresión la dividimos, como dice máximo común divisor, la dividimos entre 17A, vamos a lograr reducirla. 34A x al cuadrado más 51 a cuadrada y menos 68 a y al cuadrado. Esto dividiéndolo entre 17a. Eso nos da 34 entre 17, toca 2, a sobre a es igual a 1, por lo tanto no se contempla, y quedaría 2x cuadrada. 51 entre 17 toca 3, y a con a queda a la 1 porque está dividiendo y los exponentes se restan por y, menos 68 entre 17 toca 4, a con a se van y queda y cuadrada. Aquí estamos reduciendo la expresión a estos factores más pequeños, y esto es un ejemplo de una aplicación del máximo común divisor y la ubicación del factor que se ve relacionado en los tres números.